Buenos días, México. El primer contacto con México fue una luz, la luz del faro, su manojo de brillos girando, barriendo las praderas del mar a grandes brazos movedizos. El faro de Tampico montado sobre las escolleras como un molino de viento, un molino todo de cristal, lámpara giratoria, las aspas chispeantes sobre el Golfo de México, mar abierto de dilatadas playas, por cuya piel de espuma emerge la pacífica alegría de las toninas, y arriba, como un racimo de flores blancas, enredado a los mástiles del barco, las gaviotas, el ala limpia, la pura geometría, la estática línea de su vuelo. Este viernes 7 de febrero de 1902, piso la tierra bendita de México. Todo se ve en pleno progreso. A primera vista se ve que es una nación que no ha tenido guerra civil desde hace muchos años y que está, por consiguiente, en plena prosperidad. Mi primer encuentro con México ha sido una luz. Apenas a 2 días de haber llegado, he meditado con emoción hasta las lágrimas la historia maravillosa del Tepeyac. Nuestra Señora de Guadalupe es la devoción de México. En otras apariciones, ella vino a pedir, a reconvenir. A México solo vino a dar, a decir palabras de una ternura tan dulce que no había dicho desde el Magnificat. Muy cerca de la capital, a 20 minutos en tranvía, en la colina del Tepeyac, un sábado, el 9 de diciembre de 1531, la Santísima Virgen se apareció al indio llamado Juan Diego y le ordenó que fuera a decir al obispo, Fray Juan de Zumárraga, que le construyera un templo. Este no creyó y le pidió pruebas. Juan Diego le llevó rosas, a pesar de que la estación, el invierno, no era propicia para ello. Y el obispo, al abrir la capa de Diego para verlas mejor, se encontró con una hermosa imagen de la Virgen milagrosamente pintada en tela tosca de indio. Esta es la imagen que se venera en el Tepeyac, que es maravillosamente hermosa, como un faro de luz, de pie sobre los cuernos de la luna, candelabro de oro que arde y que ilumina, coronada de sol, torbellino de estrellas, río de luz, madre de los mexicanos, mía desde ahora, desde siempre. Los primeros padres maristas llegaron de Francia a México hace 5 años. Nuestra primera fundación fue en la capital, en la iglesia conocida desde antiguo con el nombre de Colegio de Niñas, porque estaba anexa a un colegio de señoritas y que ahora los padres han dedicado a Nuestra Señora de Lourdes. 2 años después se fundó otra casa en la ciudad de Puebla, en la iglesia de San Cristóbal. Y como casi enseguida solicitaron una nueva fundación en Oaxaca, los padres de México pidieron a nuestro superior general que nos trajera a los colombianos, impedidos como estábamos por la guerra civil de desempeñar cualquier trabajo. Me preparo para irme a Oaxaca. La ropa, algunos libros, mis cuadernos de notas. Estudio a marchas forzadas la historia de México y la de Oaxaca. Un mundo desconocido y atrayente. Nombres difíciles de pronunciar, la fundación de la ciudad, la independencia, los hombres ilustres, los medios de comunicación, las iglesias y los monumentos, el arte precortesiano, las lenguas indígenas que se hablan en el estado, la guerra, el apostolado. Cualquier empresa exige una estrategia previa. Conocer, conocer para amar, conocer para servir mejor. Cuando Jesús salió a la vida pública, qué bien se tenía conocida la geografía, la historia de su pueblo, y esa otra historia y geografía más íntima y decisiva, la de las almas, el contorno y el entorno, el escenario y los personajes. A las almas no se les puede hacer bien sino amándolas.
Mientras me preparo para marchar a Oaxaca, me llega la noticia de la muerte del superior de la Residencia de México y el nombramiento para que yo lo sustituya. Aquí en la capital del país hay un campo ilimitado al celo del sacerdote, pero yo confieso que nunca había tenido este ideal. En mí nacieron fundidas la vocación de sacerdote y misionero, vocaciones gemelas. Mis sueños están allá, en las misiones. Aquí me necesita Dios y la Iglesia como párroco urbano de las colonias francesa y americana. Mis 6,000 feligreses dispersos por toda la ciudad. Tengo 42 años, salud, resistencia, deseos vivos de entrega. ¿Por dónde voy a comenzar? Meditaba esta mañana antes de celebrar la misa en la actitud de la Virgen en Caná. Antes de pedir el milagro, ella ve, observa, se da cuenta, se interioriza de las cosas. Así he de obrar yo siempre. Abrir primero los ojos antes de abrir los labios y las manos. Virgen prudente de Caná, enséñame a ver con claridad para que luego pueda actuar con eficacia. Os contaré cómo he desarrollado mi plan de trabajo parroquial. Comencé por fomentar el culto y la liturgia del templo, que solía estar casi vacío. Suficiente número de misas que empiezan a llenarse de franceses y mexicanos. Explicación del Evangelio en las misas del domingo. Exactitud para empezar. Confesionario, mucho confesionario, a horas fijas, aunque nadie acuda. Cantos, música. Cristo se hizo presente al mundo en medio de himnos. Así le gusta también hacerse presente en la Eucaristía. He comprado un órgano tubular, un poco caro, 4,000 pesos del Águila. Ningún padre sabe tocarlo excepto yo, y toco mal. Por eso nunca quise tocar el pequeño armonio de Ibagué. Aquí sí toco, a veces en la bendición del Santísimo, cuando es absolutamente necesario. Sé que es amor propio, ¿no? En Ibagué tuve tentación de hacerlo, cuando no llegaba la buena de Rafaela, pero me resistí siempre por lo mal que lo hago. Aquí, en cambio, como el instrumento es muy bueno, no aparecen todos los defectos de mi tocada. Por lo menos, eso pienso yo. Casi enseguida de tomar posesión de mi parroquia, emprendí la tarea de visitar a las familias de la colonia francesa, diseminadas por todos los rumbos de la ciudad. El buen pastor conoce a sus ovejas por nombre y apellido. Voy de un lado a otro, en carro o en tranvía, a veces a pie, tocando puertas, preguntando rumbos, llenando el censo de mi liber status animarum. Mi más grave preocupación ha sido la enseñanza del catecismo. Toda esta gente tiene fe, una fe sincera, profunda, casi espontánea, pero necesita ser evangelizada. La misma enseñanza del catecismo pide nuevos enfoques, nuevas dimensiones. No es simple cuestión de niños, ni preparación exclusiva para la primera comunión. Necesitan catecismo todos, niños y adultos, aun aquellos que parecen tener demasiada cultura. Así es como establecí una catequesis diversificada para hijos de familias francesas, para niños mexicanos, para sirvientas, para empleados de las tiendas, con la ventaja del templo enclavado en la zona comercial, y el catecismo para los niños presos en la cárcel de Belén, a donde acudo cada jueves. También imparto la clase de religión en los dos colegios de mi parroquia flotante, el Colegio Inglés Egarton y el Liceo Francés, además de confesar a los alumnos de los hermanos maristas y a las alumnas de las Damas del Sagrado Corazón. La hoja parroquial bien escrita, bien distribuida, es otra forma de llevar el pan del Evangelio a domicilio, especialmente a quienes no acuden al templo ni están jamás en contacto con el sacerdote, que suelen ser mayoría. No solo a las tierras de infieles,
También las tierras de fieles desconocen a Jesús. Allá se predica para bautizar, aquí se bautiza para predicar. Las misiones están en todas partes. Donde quiera que se desconozca el Evangelio, es tierra de misión, Oceanía o París, montañas de Tolima o de Oaxaca. Me preocupa tanto que los seglares realicen su vocación cristiana, que sepan que pueden y deben ser santos, que el sacerdote está en medio de ellos para ayudarles a su santificación. Para eso he fundado 5 asociaciones: las Hijas de María, su conferencia semanal, la comunión frecuente, la organización de la biblioteca. El pan de los pobres de San Antonio, para ayudar a los necesitados que abundan en la gran ciudad anónima y egoísta. Los monaguillos y cantores, sus claves de liturgia, ensayos de ceremonias y cantos, el cultivo de la vocación sacerdotal, juegos de mesa, excursiones al campo. La Asociación de los Ángeles para las niñas, por quienes tan fácilmente se atrae a sus mamás. Y el Apostolado de la Cruz, porque la cruz nuestra de cada día nos redime a nosotros mismos conforme redime a los demás. Para atender a los enfermos, a la salud de su cuerpo y de su alma, he traído de Francia a las religiosas de la Providencia de Gap, a fin de fundar el Hospital Francés, y a los otros, a los que no están aquí, yo mismo voy a visitarlos hasta su propio domicilio. ¿Qué más os contará este párroco de sus andanzas y primicias en México? Cuando se clausuró el Liceo Francés, quise fundar otro colegio de niños que lo sustituyera. De momento, no hubo personal ni dinero. Pero cómo me alegra ver que el padre Lejeune hizo suya la idea para fundar el colegio franco-inglés. Con la aprobación del señor arzobispo y la ayuda de las religiosas de San José de Lyon, a quienes invité para que vinieran de Francia, funciona desde octubre de 1903. El Colegio de San José para niñas y señoritas, al que presto toda la atención espiritual que es necesaria. La escuela establece puentes entre la parroquia y el hogar, entre el sacerdote y el pueblo. Madura hombres, forma cristianos, prepara dirigentes para el apostolado seglar. Es un hermoso vergel donde se pueden despertar las vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. Sí, hay que sembrar en México, en toda América Latina, más colegios y más sacerdotes, sacerdotes santos y santificadores. Es mi sueño. ¿Cómo, Dios mío? ¿Qué puede hacer este sacerdote casi extranjero y advenedizo? Ahora que he estado unos días de escapada en Puebla, me escribe uno de los padres: véngase pronto, la campana del confesionario toca todo el día y sus penitentes insisten. Si no regresa luego, habrá una rebelión en la iglesia. Ya nadie se confiesa, nadie manda celebrar misas, ya no hay matrimonios, no hay nada. La vida en México sin usted es intolerable, exagera el bendito padre. Pero sí, estoy feliz en México, aunque trabaje como 10.